recuerdo, y creo que todos lo sabéis, que el pasado domingo, día 23 de julio, se celebraron en España elecciones generales, mediante las cuales cada cual elegimos a quien queremos que gobierne nuestra nación durante los próximos 4 años. Pero como los resultados de dichas elecciones no convencen a todos los candidatos, no sabemos aún quién podrá formar gobierno en España o si se tendrán que repetir las elecciones generales. Con el tiempo lo sabremos. Esta complicada situación política me ha recordado una frase famosa que dijo el que fue el presidente de los Estados Unidos de América durante los años 1754 a 1763. Y este presidente, llamado George Washington, dijo la siguiente frase: «Es imposible gobernar rectamente una nación sin Dios y sin la Santa Biblia». Pensadlo bien. George Washington, un creyente fiel de Dios, presidente de los Estados Unidos de América, dijo: «Es imposible gobernar rectamente una nación sin Dios y sin la Santa Biblia». No le faltaba razón, porque no hay nada más que ver cómo va el mundo, las familias y las personas. Sin Dios y con un tremendo desconocimiento de la palabra de Dios, la Santa Biblia. Y está más que comprobado que donde y quien no tiene en cuenta lo que Dios dice y nos aconseja que hagamos en su palabra, nada bueno se puede esperar. Por esta poderosísima razón, he titulado el mensaje de hoy que os quiero compartir: ¿Cómo debemos hacer nuestra mejor elección? ¿Cómo debemos hacer nuestra mejor elección? Si no tenemos en cuenta el amplio consejo de Dios nuestro Padre y obedecer los sabios consejos que se nos dan a todos, que es en su palabra para nosotros los creyentes regla de fe y norma de conducta. Esto lo dice muy claro el apóstol Pablo en la primera epístola a los Tesalonicenses, capítulo 2, versos 12 y 13. Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versos 12 y 13. Leo también el 11. Así como también sabéis de qué modo, como el Padre a sus hijos, os exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros, y os encargábamos que anduvieseis como es digno de Dios, que nos llamó a su reino y a su gloria. Por lo cual también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad palabra de Dios, la cual actúa en vosotros y en nosotros, los creyentes. El apóstol Pablo está recordando cómo aquellos creyentes de Tesalónica
escucharon el mensaje del Evangelio que les predicó el apóstol Pablo, lo recibieron y se convirtieron de sus tradiciones a Dios. Los creyentes sabemos por experiencia que toda la palabra de Dios recogida en la Santa Biblia, es un manantial inagotable de sabiduría de Dios, que nos instruye y nos guía para que vivamos vidas santas, agradables a Dios, nuestro Padre, y a Jesucristo, nuestro Señor y nuestro Salvador, para que en el tiempo de nuestra peregrinación aquí en la tierra demos el fruto que glorifique a Dios. Como he dicho antes, el propósito de esta predicación es motivaros a todos y cada uno de vosotros para que hagamos nuestra mejor elección, que no es otra que la de creer a Dios, amarle y obedecer todo lo que nos aconseja y nos manda en su bendita palabra. Por ello, vamos a considerar lo que dijo el siervo de Dios Josué al pueblo de Israel cuando ya por fin, tras haber superado todos los inconvenientes del largo viaje que hicieron desde Egipto a Canaán, la tierra prometida por Dios. Y esto lo vamos a ver en el capítulo de Génesis, capítulo 17, Génesis 17, versículos del 1 al 8. Era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció el Señor y le dijo: Yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto, y pondré mi pacto entre ti y mí, y te multiplicaré en gran manera. Entonces Abraham se postró sobre su rostro, y Dios habló con él diciendo: He aquí mi pacto es contigo, y serás padre de muchedumbre de gentes. Y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes, y te multiplicaré en gran manera, y haré naciones de ti, y reyes saldrán de ti, y estableceré mi pacto entre mí y ti, y tu descendencia después de ti en sus generaciones, por pacto perpetuo, para ser tu Dios y el Dios de tu descendencia después de ti. Y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán, en heredad perpetua, y seré el Dios de ellos. Abraham demostró ser un siervo de Dios fiel, que cuando Dios le llamó, estando en Ur de los Caldeos, por cierto, en el mapa muy cerquita de donde se ubica, según la historia, el huerto de Edén. Pero Dios le llamó a su siervo Abraham para una misión concreta. Le sacó de Ur de los Caldeos y lo llevó a Mesopotamia, al norte. Y de allí le mandó que bajara a Egipto. Pasaron los años. Abraham envejeció y Sara, su esposa, era estéril, no tenía hijos. Y ambos suplicaban a Dios que le diera descendencia. Dice la palabra que Dios se acordó de Abraham y habló con él, como hemos leído en Génesis capítulo 17, y Dios le concedió no uno, sino dos hijos. Uno
un problema, Ismael, hijo de su sierva, Agar, que Sara se precipitó, yo ya no puedo tener hijos, llégate a mi sierva y que ella te dé un hijo y será nuestro hijo. Muy mal hecho, Sara, te equivocaste, porque tu sierva engendró no un hijo para ti, sino un gravísimo enemigo, los ismaelitas. Pero por fin, Dios le habló a Abraham y le concedió el hijo que deseaba, Isaac. Y a través de Isaac, toda su descendencia, Jacob, Israel, el pueblo de Dios, Israel. Y Dios le prometió y cumplió conforme a su fidelidad la promesa a Abraham. Y culminó cuando, guiados por Josué, entraron en Canaán, el pueblo de Israel, y una vez allí, observad con atención lo que le dijo Josué al pueblo de Dios. Y esto lo tenemos en el libro de Josué, capítulo 24, porque está relacionado con lo que vengo diciendo, que tomemos la sabia decisión de saber elegir. Y ya el pueblo está relajado, tranquilo, han hecho un caminar muy largo durante muchos años, pero ya estaban tranquilos, habían llegado a Canaán, la tierra prometida. Y dice Josué en el capítulo 24, reunió Josué a todas las tribus de Israel en Siquem, y llamó a los ancianos de Israel, sus príncipes, sus jueces y sus oficiales, y se presentaron ante Dios. Dijo Josué a todo el pueblo, así dice el Señor Dios de Israel, vuestros padres habitaron antiguamente al otro lado del río Jordán. Y esto es, y Taré, padre de Abraham y de Nacor, y servían a dioses extraños. Y yo tomé a vuestro padre Abraham del otro lado del río, y lo traje por toda la tierra de Canaán, y aumenté su descendencia, y le di a Isaac a Jacob, Jacob Esaú, Esaú le di el nombre de Seir, para que poseyese, pero Jacob y sus hijos descendieron a Egipto. Y yo envié a Moisés y a Aarón, y herí a Egipto conforme a lo que hice en medio de él, y después os saqué. Saqué a vuestros padres de Egipto, y cuando llegaron al mar, los egipcios siguieron a vuestros padres hasta el mar Rojo, con carros y caballería. Cuando ellos clamaron al Señor, Él puso oscuridad entre vosotros y los egipcios, e hizo venir sobre ellos el mar, el cual los cubrió, y vuestros ojos vieron lo que hice en Egipto. Después estuvisteis muchos días en el desierto, y os introduje en la tierra de los amorreos que habitan al otro lado del Jordán, los cuales pelearon contra vosotros, mas yo los entregué en vuestras manos y poseísteis su tierra y los destruí delante de vosotros. Después se levantó Balac, hijo de Zippor, rey de los moabitas, y peleó contra Israel, y envió llamar a Balaam, hijo de Beor, para que los maldijese. Mas yo no quise escuchar a Balaam, por lo cual os bendijo repetidamente y os libré de sus manos. Pasasteis el Jordán y vinisteis a Jericó, y los moradores de Jericó pelearon contra vosotros, y los amorreos, fereceos, cananeos, eteos, gergeseos, heveos y jebuseos, y yo los entregué en vuestras manos. Y envié delante de vosotros tábanos, los cuales los arrojaron de delante de vosotros, esto es, a los dos reyes de los amorreos, no con su espada ni con su arco. Y os di esta tierra por la cual nada trabajaste, y las ciudades
que no edificasteis, en las cuales moráis, y de las viñas y olivares que no plantasteis, coméis. Ahora pues, temed a Adonai, el Señor, servirle con integridad y en verdad, y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres, al otro lado del río, en Egipto, y servir a Adonai, el Señor. Y si mal os pareciere servir al Señor, escogeos hoy a quién sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Adonai el Señor. Entonces el pueblo respondió y dijo: nunca tal acontezca que dejemos al Señor para servir a otros dioses. Es una larga lectura, pero es interesante conocer un poco la historia que vivió el pueblo de Israel, y cuando ya se encontraban en la tierra de Canaán, Josué les advirtió: escogeos hoy a quien sirváis. Y el pueblo respondió: nunca tal acontezca que dejemos al Señor para servir a otros dioses. Tenemos, por tanto, los creyentes poderosas razones para elegir, creer en Dios, amarle, adorarle, porque tenemos la dicha, hermanas y hermanos, que la sangre preciosa de su amado Hijo nos ha limpiado de todo pecado. Por lo tanto, leo lo que dice el apóstol Pablo en este sentido en la epístola a los Romanos, capítulo 11, versículo 1. Digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera, porque también yo soy israelita, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. La historia nos dice que durante años, demasiados años, Israel ha estado viviendo de espaldas a Dios. De hecho, cuando vino el Señor Jesucristo, su Mesías Salvador, lo despreciaron. Crucifícale, no queremos que este reine sobre nosotros. Y eso le ha llevado a tener muchos años, demasiados años, fuera de la comunión con Dios. Por eso el apóstol Pablo pregunta aquí: ¿ha desechado Dios a su pueblo Israel? Y responde: en ninguna manera. Por eso leemos lo que dicen los versículos 11 al 16, porque se explica así. Digo pues, está hablando el apóstol Pablo, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? En ninguna manera. Pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarles a celos. Y si su transgresión es la riqueza del mundo y su defección la riqueza de los gentiles, ¿cuánto más su plena restauración? Porque a vosotros hablo, gentiles, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio, por si en alguna manera pueda provocar a celos a los de mi sangre y hacer salvos a algunos de ellos. Porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión sino vida de entre los muertos? Si las primicias son santas, también lo son la masa restante. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas.
Por lo tanto, amados hermanas y hermanos, no se nos ocurra mirar con desprecio al pueblo de Israel. Es el pueblo de Dios. Por mal que se hayan portado, el apóstol Pablo lo explica con toda claridad. Si la transgresión de Israel es la riqueza del mundo y su defección la riqueza de nosotros los gentiles, ¿cuánto más su plena restauración? Porque si las primicias son santas, las primicias, Abraham, Isaac, Jacob, etc. Si la raíz es santa, también lo son las ramas. Y sigue diciendo el apóstol Pablo en el verso 22, no sé si José lo tiene puesto, pero por favor lo pone en la pantalla, Romanos 11, verso 22, el apóstol Pablo se dirige a los gentiles y nos dice: mira pues la bondad y la severidad de Dios, la severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo, si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Y aun ellos, si no permanecieren en incredulidad, serán injertados, pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. Porque si tú fuiste cortado del que es por naturaleza olivo silvestre, y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, ¿cuánto más estos, que son las ramas naturales, serán injertados en su propio olivo? Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, y luego todo Israel será salvo. Amados, no miremos con malos ojos a Israel. No tengamos esa falla, porque Israel sigue y es el pueblo de Dios pese a los gravísimos errores que han cometido. Tenemos, por tanto, los creyentes poderosas razones para amar al pueblo de Israel y esperar el día en el que se den cuenta del gravísimo error que cometieron rechazando a Cristo, su Mesías. Y permitidme, amados hermanas y hermanos, que nos recordemos a nosotros mismos también que tenemos que dar el mejor testimonio de nuestra fe a cuantos nos rodean y demostrar gratitud al Señor, que nos sacó de las tinieblas a su luz admirable, como podemos leer en la epístola a los Colosenses, capítulo 1, versos del 9 al 14. Colosenses capítulo 1, versos 9 al verso 14. Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Con gozo, dando gracias al Padre, que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre,
el perdón de pecados. Por tanto, sigue diciendo el apóstol Pablo en el capítulo 2, versos del 6 al 10. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él, y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracia. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofía y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y vosotros y nosotros estamos completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Haced morir lo terrenal en nosotros, en nuestro deber, hermanas y hermanos. Y otra lectura más, en el capítulo 3, versos del 5 al 10, el apóstol Pablo sigue aconsejándonos. Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales nosotros también anduvimos en otro tiempo cuando vivíamos en ellas. Pero ahora, dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de nuestra boca. No mintamos los unos a los otros, habiéndonos despojado del viejo hombre con sus hechos, y revestidos del nuevo, el cual, conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Y es que prefiero no hablar yo, sino que nos hable la palabra de Dios, que es sabia y útil para que hagamos, como vengo diciendo, nuestra mejor elección. Por tanto, en Hebreos capítulo 12 se nos dice también, Hebreos 12, versos 1 y 2. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Observad que dice, el cual, por el gozo puesto delante de él, el gozo de que tú y yo, hermanas y hermanos, seamos fruto, cosecha del sacrificio de nuestro Señor en la cruz. Y una vez consumada la obra, se sentó a la diestra de Dios. Concluyo. Como conclusión final, hermanas y hermanos, pongamos toda nuestra atención a lo que nos dice el apóstol Pedro en su segunda epístola, capítulo 1, versos del 1 al 11. Segunda epístola del apóstol Pedro, capítulo 1, versos del 1 al 11. Simón Pedro,
siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo una fe igualmente preciosa que la nuestra. Gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Vuelvo a repetir lo que dice el verso 20. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeremos jamás. Pues que el Señor bendiga su preciosa palabra, tomemos buena nota de ella y con la ayuda del Espíritu Santo lograremos dar el mejor testimonio de nuestro gozo, alegría y del privilegio de haber sido adoptados por medio de Jesucristo, hijos amados de Dios. A Él sea la gloria.